del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las
como las aguas cubren la mar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. aunque me llamen como me llamen, aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas noches, queridos hermanos de ISEA. Me alegra y me llena de gozo poder volver a compartir esta predicación con todos ustedes, con todos los que me están viendo de manera indiferida. Seguimos hablando de Josué, seguimos hablando de las batallas espirituales y de cómo el Señor nos guía por medio de ellas, con su fuerza, con su poder y con la esperanza puesta en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Redentor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya vamos por el capítulo 6. Pareciera que habíamos empezado el otro día y ya estamos por el capítulo 6 y es una bendición. Es un capítulo muy precioso, es un capítulo que muchos conocemos, que muchos recordamos con mucho amor, con mucha ternura en el Señor, porque es un capítulo en el que el Señor se manifestó con poder, como siempre lo ha estado haciendo desde entonces que el pueblo salió de Egipto, y vemos como otra vez la mano del Señor poderosa toma lugar en la batalla y comienzan a conquistar la primera ciudad, que fue Jericó. Y para ponernos un poquito en tesitura, en contexto con la historia hasta aquí, recordemos que Egipto ya queda atrás, Moisés ya no está, sigue Josué, y ellos ahora se encuentran en Gilgal, acampados allí, esperando las instrucciones de Dios para empezar a tomar la tierra de Canaán. Y el primer objetivo fue Jericó. Vemos ya que hay experiencias que el pueblo de Dios ya ha pasado, experiencias renovadoras, experiencias de nuevos pactos con el Señor, nuevos pactos entrecomillados, ¿no? El mismo pacto que Dios hizo con Abraham, pero renovados, ¿no? Vemos cómo se separan las aguas del Jordán, vemos cómo cesa el maná, el fruto de la tierra ahora es su provisión diaria, vemos cómo Dios retoma con su pueblo la circuncisión y la Pascua, que son características que dan a entender que vuelve a haber una comunión entre el pueblo y Dios. Y también vemos la afirmación de Dios con respecto a la conquista por medio de ese varón con la espada desenvainada, que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Hablándonos acerca de que todo está en sus manos, ¿no? Y vemos ahora cómo el objetivo, como digo, es Jericó, ¿no? Y vemos cómo Jericó se enfrenta de una manera muy temerosa al pueblo de Israel. Jericó era una ciudad fortificada, dice la Biblia de Estudio, que Jericó estaba formado por un doble muro, un muro externo y otro interno. El muro externo, dice la Biblia de Estudio, que tenía 2 metros de grosor, y el interno 4 metros de grosor, y estaba colocada sobre una montaña, la ciudad, cosa que hacía y dificultaba el acceso a ella por medio de hacer una conquista, ¿no? Por lo que la única forma de poder atajar una ciudad como Jericó era a través de sitiarla y esperar a que se empezaran a acabar los víveres para poder tomarla por rendición. Era una ciudad muy difícil de tomar, ¿no? Entonces vemos como Jericó está enfrentando una serie de problemas, uno interno y otro externo. Por un lado, interno, porque toda la ciudad está desalentada, toda la ciudad está aterrorizada, porque están viendo que Dios está dándole la tierra prometida a Israel, y eso los llena de temor y de pavor. Y por otro lado, un problema externo, porque se están enfrentando a un ejército que no actúa de forma usual, está realizando una serie de estrategias que no son humanas, sino que provienen de Dios. Y ahora veremos cuáles son, porque ese es nuestro primer punto, las instrucciones de Dios. Vemos cómo Dios da unas instrucciones concretas para la toma de Jericó, y vamos a hacer lectura del capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 para empezar, y tomaremos medidas para explicar todas estas instrucciones que Dios va dando a su pueblo.
Dice el capítulo 6, versículo 1 del libro de Josué: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Fíjense que no es una estrategia normal, simplemente dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Jericó iba a ser destruida, eso era ya juicio, ya se iba a producir. Jericó va a ser destruida por Dios, pero podríamos preguntarnos por qué. Vamos a dar una explicación de por qué Jericó va a ser destruida. En primer lugar, porque Dios ha prometido al pueblo de Israel la conquista de la tierra de Canaán. Un pueblo nuevo, un pueblo consagrado, renovado, salvado, un pueblo que evangeliza, es decir, un pueblo que se da a conocer. Dios tiene la intención de formar un pueblo nuevo que hable y proclame las grandezas de Dios. Y eso no entra dentro de los planes de Jericó. Jericó es una ciudad pagana con sus propios dioses paganos, con su propia corrupción, con su propia idolatría, y no acepta a Dios como Rey y Salvador. Por lo tanto, es excluida para que el pueblo de Dios pase y formen un nuevo pueblo. Y vemos más adelante que este pueblo no es un pueblo exclusivo. Ya lo iremos adentrando. Un pueblo que impartirá la justicia de Dios. Ese era el primer motivo por el que Jericó iba a ser destruida. También porque Jericó estaba corrompida. Ese es el punto 2. ¿Por qué Jericó es destruida? Porque estaba corrompida. Jericó era un centro de idolatría, era un centro de violencia y de corrupción. Eso no es agradable a Dios. Dios no quiere nada de esto. Dios no acepta el pecado en la vida de las personas. Él quiere que las personas sean transformadas a su imagen y semejanza según sus designios, según sus mandatos. Esa era la misión del pueblo de Dios como evangelización a todas las naciones, de que Dios es Dios poderoso y que Dios viene a impartir justicia. Esa era la tarea que también tenía el pueblo. Esta actitud que Jericó tiene alejada de Dios solamente va a traer destrucción, y esto nos enseña y señala al pueblo de lo que ocurre cuando Dios no está entronado en nuestras vidas, cuando Dios no es el centro de nuestros países, cuando Dios no es el centro de nuestras familias, cuando Dios no es el centro de todo. Ocurre este tipo de desgracias, porque cuando nosotros no dejamos que Dios nos controle, nos guíe, nos dirija, y lo rechazamos, Dios trae juicio sobre nosotros. Dios trae consecuencias sobre su creación. Cuando Dios cierra la puerta de Jericó, ya no hay salvación, ya no hay ninguna cosa que se pueda hacer, y esto nos ayuda a pensar en el tiempo en el cual vivimos, en el tiempo de la gracia. Llegará un punto en el que la puerta de la gracia se cerrará, así como las puertas de Jericó se cerraron, y ya no habrá escapatoria, ya no se podrá salvar nadie más, y vendrá Dios y pondrá juicio sobre nosotros. Eso nos habla mucho de que el tiempo está cerca y de que debemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como les digo, la salvación tiene un límite, la salvación tiene fecha de caducidad, es decir, no vamos a tener esta puerta abierta continuamente, pero
Incluso en el Antiguo Testamento, en este tiempo donde Jericó iba a ser destruida, había esperanza, había una puerta abierta, la cual tomó Rahab, la prostituta, la que ayudó a los espías a escapar de la ciudad. Y vamos a leer los versículos que quedan, que son los versículos del 6 al 27, donde vamos a leer el resto de la conquista de Jericó. Dice el versículo 6: Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas, cuernos de carnero, delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: Gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, viejos y niños, los bueyes y las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo, y también sacaron a todas sus parentelas, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogenitura eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Parece muy extenso y muy complejo, pero en realidad es muy sencillo y lo vamos a ir viendo despacito. Básicamente lo que vemos aquí es que la victoria es de Dios. Hermanos,
El Señor es quien logra la victoria. Vemos una estrategia inusual, nada parecido a lo que el hombre hubiese decidido. La idea humana hubiese sido ir con todo hacia adelante, tirar flechas, lanzar piedras, intentar entrar por algún escondite secreto, pero Dios no dijo eso. Dios dijo: dad vueltas alrededor de Jericó y tocando las bocinas, y 7 días haciendo lo mismo. Fijémonos en ese símbolo, ¿no? Los símbolos que vamos viendo a raíz que vamos haciendo la lectura. Primero tenemos el símbolo del número 7, que indica la perfección de Dios, indica que lo que Dios hace es perfecto. Luego tenemos el símbolo del arca, que es la presencia del Señor y de su poder. Y luego tenemos la estrategia divina de la manera en la que Dios lo quiso hacer. Esto es una prueba más de que Dios es el portador de la victoria. Dios es el que obra y Dios es el que manda y nosotros obedecemos. Una de las consecuencias de la victoria fue la obediencia del pueblo al hacer esto. Vemos como iremos viendo a raíz que vamos viendo más hechos sobre la conquista, que hubo momentos en el que el pueblo no obedecía bien a las órdenes que Dios daba, y eso hacía que no pudieran conquistar en ese lugar donde estaban conquistando. Y todo dependía mucho de la obediencia que el pueblo tuviese con respecto a las instrucciones precisas que Dios ordenaba. En este caso vemos como que el pueblo cumple completamente todas las instrucciones que Dios va dándole a Josué para que hagan. Vemos que el milagro surge, versículo 20, ellos gritan y de repente el muro se cae y entonces Jericó queda desprotegida. Y vemos cómo la recompensa era propiedad de Dios. Fijaros que no dice coger las cosas y almacenarla en vuestros graneros. No, dice todo destruido, y las cosas que son de valor como el oro, la plata, los utensilios de bronce, eso va a ir a parar a un fondo común, por decirlo de alguna manera, al tesoro de Jehová. Quiere decir que todo el mérito, la recompensa de la victoria pertenecen a Dios, no a nosotros. Nos habla mucho esto de la humildad, nos habla mucho de esto de que el honor y la gloria son para nuestro Dios, porque Él es el único que pudo haber hecho capaz que ese muro se cayese y que el pueblo pudiera entrar en esa ciudad fortificada y vencer al pueblo de Jericó. Y vemos lo que comentábamos al principio. Vemos como Jericó ha sido condenada, hay juicio contra Jericó, destrucción completa de la ciudad, pero en medio de esa destrucción, de ese juicio, vemos también la salvación. Vemos a Rahab, la promesa que había sido cumplida. Vemos como Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que ocurre también en la actualidad. Dios sigue cumpliendo sus promesas de perdonarnos y de aceptarnos y de incluirnos en el pueblo de Dios, cumpliendo las promesas. Vemos también la gracia de Dios siempre es posible en cualquier tipo de juicio. Cuando el juicio se viene, es inminente, cuando se proclama el juicio, siempre hay un periodo donde podemos arrepentirnos y pedir perdón. La gracia de Dios se ve reflejada en este momento de la historia y siempre se ha visto reflejada. Me gustaría compartirles un versículo que me gusta mucho cuando hablamos de la gracia, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, si me acompañan a la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Fíjense que aquí vemos juicio, pero también vemos esperanza, y vemos como el Señor está buscando que nosotros tengamos la oportunidad de poder arrepentirnos y de poder venir a Él en arrepentimiento y fe y entregarnos a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados, y Él nos promete, Él cumple sus promesas, Él nos promete que nos va a perdonar,
y que nos va a llevar hacia la Canaán celestial en un pueblo nuevo, un pueblo que proclama su nombre, un pueblo que va a impartir justicia. La gracia de Dios siempre es posible cuando las puertas se van a cerrar, pero una vez la puerta se cierra, ese tiempo de gracia acaba y entonces viene la destrucción. Vemos que Dios, en este texto que hemos leído de Josué, Dios no es un Dios exclusivo de su pueblo. Dios, al revés, todo lo contrario, es un Dios inclusivo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Pero Dios no es un Dios permisivo. Fíjense en los términos que he usado. Dios no es exclusivo, es inclusivo, pero no es permisivo. Él no permite el pecado. Él no nos acepta de cualquier manera. Hay una condición, el arrepentimiento. El arrepentimiento y la entrega de nuestras vidas al servicio de Él. Así como Rahab cayó en la conclusión de que Dios es Dios y pidió de una manera perdón por sus pecados y arrepentimiento y misericordia, lo recibió porque Dios es un Dios de misericordia para todos aquellos que sinceramente buscan la misericordia de Dios. Dios no es un Dios exclusivo, sino un Dios inclusivo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, leemos a Pablo unos versículos muy famosos que nos hablan acerca de la inclusión y las quiero leer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29 dicen: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este versículo, este pasaje se complementa con otro que se encuentra en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 29. Y dicen: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiere decir que Dios es un Dios inclusivo. Dios no hace acepción de personas, pero Dios no es un Dios permisivo. Dios no permite el pecado. Dios pone condiciones a la salvación. Primero, arrepentimiento. Segundo, entrega. Y tercero, vivir para Él. Testimonio. Son los tres requisitos fundamentales que Dios nos exige para incluirnos en este nuevo pueblo que Él quiere formar y que quiere que nosotros andemos en Él. Este pueblo, este nuevo pueblo que está conquistando Jericó, está haciendo una tarea evangelística, está dando a conocer a las naciones de Canaán que Dios es el Dios Todopoderoso y invita a que todos ellos procedan al arrepentimiento. Pero no es como cuando Faraón te va a rechazar, pero Faraón no va a querer escucharte. Esto pasa igual. El Señor es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Él sabe lo que va a pasar y Él sabe que el pueblo de Canaán no se iba a arrepentir y por eso viene la destrucción. Dos aspectos importantes de la gracia, antes de terminar, que me gustaría compartir porque es muy enriquecedor. La Biblia la tenemos partida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y veamos que normalmente cuando nos referimos al Antiguo Testamento siempre estamos pensando en el juicio de Dios hacia las naciones de Canaán, en los juicios que el Señor ha hecho al mundo, en el diluvio, etcétera, etcétera. Pero fijaros que dentro de ese tiempo de juicio, que se suele marcar mucho en el Antiguo Testamento, no queda alejada ni excluida la gracia, el tiempo de esperanza, la salvación, la misericordia y la bondad de Dios. No está excluida, está ahí. Solo que quizás hemos cometido el error de ver a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios malo, justiciero, vengador,
y no hemos sabido ver la gracia que Dios pone en esos juicios también. Igual podemos hablar de Lot, podemos hablar del sobrino de Lot, podemos hablar de Lot, que es el sobrino de Abraham, podemos hablar de Noé y su familia, podemos hablar de tantísimas cosas, hermanos, de Rahab, podemos hablar de tantas cosas en el que el pueblo de Dios fue en ese aspecto misionero también de las buenas nuevas, aunque no son las buenas nuevas como las vemos en el Nuevo Testamento, pero sí es la noticia de que Dios es poderoso y existe y nos pide que nos arrepintamos y que vengamos a Él. Y luego vemos la gracia también en el Nuevo Testamento. Esto es más fácil de ver porque siempre parece que el Nuevo Testamento está ligado a la gracia, pero que la gracia esté en el Nuevo Testamento de una manera enfática no quiere decir que no haya un juicio para los incrédulos, para todos aquellos que no quieran aceptar esa gracia. Entonces, no se trata de una gracia barata en la que todo el mundo puede acceder. Todo tiene sus requisitos y en la gracia de Dios existen unos requisitos. Para la salvación tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber entrega. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento también vemos la gracia, pero una gracia que viene acompañada también con juicio a los incrédulos, a todos aquellos que Dios, los que no aceptan a Dios. La inclusión que Dios quiere tener con nosotros, con los que no conocemos al Señor, con los que hemos conocido al Señor, con el mundo entero, la inclusión que Dios quiere es una inclusión que no significa que sigamos viviendo una vida de pecado, una vida tal cual como la hemos seguido viviendo. Es al revés, es una oportunidad. Esta inclusión que Dios quiere en nosotros es una oportunidad para incluirnos en un pueblo nuevo que crece alrededor de la dirección del único Dios y Salvador del universo. Dios quiere que nos incluyamos en el pueblo. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, que nadie perezca, pero esta inclusión viene condicionada a añadirnos a un pueblo nuevo, a un pueblo guiado por Dios, a un pueblo dirigido por la voluntad de Dios, por su palabra, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué podemos aprender nosotros del capítulo 6 de Josué? Primero, que cuando Dios cierra una puerta, normalmente el resultado va a ser salvación, crecimiento, pero al mismo tiempo también condenación y castigo. Cuando el Señor cierra o abre una puerta, seguro que vamos a encontrar salvación y crecimiento o condenación y castigo. Él salva a quienes se entregan a Él y condenan a quienes lo rechazan. Esa es la justicia de Dios. Dios quiere un pueblo nuevo, pero quiere un pueblo que sea entregado a Él. Las victorias, hermanos, en nuestras batallas espirituales están aseguradas para todos aquellos que obedecen a Dios. Así como Israel obedeció minuciosamente todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo para vencer a Jericó, así nosotros también tenemos que obedecer minuciosamente la palabra de Dios, porque solamente en la obediencia encontramos la victoria. Solamente en la obediencia, en la palabra de Dios, en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio, la obediencia es la que va a marcar la diferencia entre una victoria y una derrota espiritual. Amén. Así que, hermanos, tengamos fe, porque veremos las maravillas de Dios. Amén. Ánimo, que el Señor les bendiga. Y esto es hasta el momento lo que hemos compartido. Pronto veremos el siguiente capítulo, que es el capítulo 7. Y seguiremos hablando más y más de las batallas espirituales. Siempre con la intención de ganarlas, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.
Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back. No turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos?
ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. No turning back.